Los mercados respiran, pero no cantan victoria. Hemos vivido un duelo de fuerzas. Por un lado, el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, y por otro lado, la Reserva Federal ha vuelto a enseñar los dientes, endureciendo su discurso y haciendo que los mercados se pregunten si vendrán más subidas. ¿Puede ser esto un rally real o solo un espejismo geopolítico? Vamos a verlo. El S&P 500 ha tenido una semana alcista tirando a neutra, en la que finalmente ha alcanzado los máximos y ha dejado un rechazo no demasiado fuerte, pero un rechazo en esta zona de aquí, lo cual muestra incapacidad por ahora para romper los máximos. Y para esta semana los dos niveles claves van a ser justamente los máximos, por si llegase a volver y ahí podríamos ver una ruptura, un test y que retome su tendencia alcista, o podríamos ver que los rechaza para retomar dentro del rango. Y por otro lado tenemos el POC, que lo tenemos justo abajo. Toda esta zona de aquí va a poder actuar como soporte en caso de que el precio retroceda hasta ahí. Por otro lado, si perdemos esta zona, sí que esperaríamos un lateral en todo este rango, ya que perderíamos ese fuelle alcista que puede llevar el precio a romper máximos. El Nasdaq, por otro lado, ha tenido una semana un poco más alcista, ya que las tecnológicas han mostrado más fortaleza. Aún así, no ha cerrado por encima de los máximos, si bien el rechazo que ha dejado ha sido menor. También es verdad. Más interesante que el S&P 500 en caso de buscar largos, y sus dos niveles claves son los mismos, toda esta zona de aquí del POC o los máximos en caso de romperlos. En el DAX, en el índice alemán, si bien hemos cerrado por encima de todo este nodo de bajo volumen, no lo hemos hecho con una gran vela de ruptura. Y es que si lo vemos en diario podemos ver como las velas de toda esta semana han sido bastante tímidas, bastante de rango, y además cerramos la semana con una vela doji con bastante rechazo cerca de los máximos. Por lo tanto, yo de momento no me sumaría por si hubieran posibles retrocesos de nuevo a esta zona o por si acaso hubiese un fuerte rechazo al alcanzar los máximos. Luego el Eurostoxx ya había comentado que tenía bastante menos recorrido al alza que el DAX y de hecho al alcanzar la parte alta del canal ha tenido una vela bajista, lo cual puede provocar un retroceso a anteriores máximos desde los cuales, por la tendencia que estamos llevando, no serían nada malos para buscar largos. Yendo a las divisas, el yen ha tenido una nueva semana bajista atacando los mínimos. En diario podemos ver cómo el último día, si bien lo atacó con una vela con mucho rango, fue incapaz de cerrar por debajo de los mínimos. Esto, junto al volumen decreciente de los dos últimos mínimos, hace pensar en un agotamiento bajista en esta zona de aquí. Es decir, que ahora podemos tener una parada o un retroceso. La parada sería para formar un rango en toda esta zona de aquí y el retroceso sería en caso de ver mucha iniciativa alcista, mucha agresividad que le permita superar los mínimos de este rango y le permita alcanzar cotas mayores como por ejemplo el POC del rango anterior. Pero para eso ya os digo que deberíamos de ver mucha agresividad al inicio de esta semana desde estos niveles. La libra también tiene una semana muy bajista en la cual vuelve a alcanzar los mínimos del rango luego de muchos toques a ese nivel. Por lo tanto, no sería nada raro que acabe rompiendo los mínimos del rango para venir a buscar liquidez en cotas menores como este mínimo aquí o como el nodo de bajo volumen. Ojo que luego la tendencia es alcista y por lo tanto desde aquí puede volver a retomar dicha tendencia. Para esta semana los niveles claves serán esta resistencia de aquí por si el precio le diese por volver y desde ahí poder buscar cortos, y el otro nivel vendrían a ser los mínimos del rango para ver si lo acaba de romper y podemos buscar continuaciones bajistas o si por el contrario reacciona a él y podemos seguir aguantando en esas zonas. El franco suizo sentencia por completo este canal alcista de aquí, el que veníamos manejando las últimas semanas, ya que ha rechazado esta zona de aquí y además ha roto la parte baja del canal. Si vemos el diario vemos cómo es un giro muy violento, prácticamente en V, y que ahora puede tener cierta parada en estos mínimos, pero el control bajista es tan fuerte que lo puede acabar mandando a la zona de bajo volumen. El euro tiene una situación muy similar a la de la libra, ya que testea por cuarta vez estos mínimos del rango. Por lo tanto, sería muy peligroso buscar largos en esta zona solo porque es la parte baja del rango, ya que las probabilidades de que lo acabe rompiendo son altísimas. Es mucho más seguro esperar a los largos en esta zona de aquí, en la zona de bajo volumen, una vez que el precio ya haya tomado la liquidez que necesita
para retomar con su tendencia alcista macro. El dólar australiano cierra una nueva semana negociando en esta zona de aquí. Podemos ver que las últimas 2 semanas, si bien la vela es diferente, han negociado exactamente la misma zona. Si ahora extendemos el perfil de volumen a toda la zona, podemos ver justamente que ese punto por el cual ha estado negociando es justamente el POC del rango. Por lo tanto, la estructura ya no es tanto de impulso, retroceso para seguir subiendo, sino que más bien hemos formado toda una lateralización en toda esta zona. Y tras venir de la parte alta, la siguiente zona de la hoja de ruta sería la parte baja. Pero claro, la zona clave para esta semana es el POC, ya que si al final lo acaba superando, este escenario que acabo de comentar se anula y retomamos con el escenario alcista. En el dólar canadiense, desplome total esta semana, no solo por el tamaño de la caída, sino por la zona donde hemos caído, porque lo hemos hecho en una zona que ya era de soporte, ya que veníamos de caer muchísimo, habíamos alcanzado la parte baja del rango, habíamos alcanzado todo este nodo de bajo volumen y ahora una muestra de debilidad como esta es muy peligrosa. Ya había comentado que toda esta caída era bastante difícil de girar y que al precio le pedía pues varias semanas de cocinar una posible subida, como hizo por ejemplo aquí, y ahora muchísimo más tras esta nueva caída que hemos tenido. Incluso podemos ver un retroceso más profundo a estos niveles de aquí, en lo que sería toda esta estructura que mandó el precio al alza en anteriores ocasiones y donde pueden haber esos compradores que acaben de frenar al precio. Y por otro lado, los cortos son bastante peligrosos, ya que tenemos todo esto en contra y estamos justo en ese momento de ruptura de la parte baja del rango. Por lo tanto, se puede aprovechar algún retroceso hasta esta zona. El recorrido que podemos buscar es muy pequeño. En las commodities, el oro cierra una semana que parecía neutra hasta que rechazó este nodo de bajo volumen. Si vemos en diario, los primeros días de la semana vinimos a atacar el POC y acto seguido tuvimos 3 días bajistas. Por lo tanto, el oro sigue sin levantar la cabeza y ahora mismo lo que espero es un escenario bastante lateral en esta zona de aquí, en la parte baja de todo este rango. Y para esta semana los niveles claves serán justamente el POC, por si lo vuelve a atacar y le da por superarlo, lo cual sería muy alcista evidentemente, y el mínimo del rango, ya que si reacciona a él sí que acabaría de confirmar ese escenario de lateral en esta zona, pero si por el contrario le da por romperlo, ahí ya podemos esperar caídas muy fuertes. Recordemos que si miramos el perfil, toda esta zona de aquí está bastante vacía y la siguiente zona de volumen fuerte que puede parar el precio está aquí, en una acumulación de hace ya un año. Así que mucho ojo las próximas semanas con el oro. Bastante peor la situación para el platino, que no solo pierde este nodo de bajo volumen, sino que también lo ha acabado rechazando un poco. Y por lo tanto su próxima parada podría ser este nodo de bajo volumen. Si lo vemos en diario, el rechazo es bastante limpio, ya que viene justo a la parte baja de todo este rango y desde ahí se va directo para abajo. Diferente es la situación para la plata, que no ha hecho nuevos mínimos, sino que los mantiene. Ha vuelto a rechazar en la parte baja del rango y desde ahí podemos ver algo similar al oro. Puede lateralizar en esta zona de aquí o puede acabar rompiéndola para caer. Pero vaya, me decanto bastante más por la situación del lateral. Otro nivel clave para esta semana va a ser su zona del POC, por si le diese por retroceder a ella, ya sea para seguir cayendo o para superarla. Mientras tanto, el cobre sigue bastante tranquilo, generando valor en toda esta zona aquí, negociando por encima del rango. Cual sí, ya he comentado que es muy alcista, pero tiene que acabar de hacer algo para demostrar esta fortaleza. Mi nivel clave sigue siendo los mínimos de todo este rango de aquí para ver si ahí me da esa reacción que demuestre que quiere volver a subir. El gran castigo de la semana ha sido el petróleo, que no solo ha abierto con un gap completamente bajista, que lo vemos por aquí, sino que luego tuvo una semana totalmente pésima. Y ahora, tras la fuerza de todo este impulso, si al precio le diese de retroceder, podría dejar una muy buena oportunidad para cortos en estos niveles de aquí. Lo único que podría salvar la situación del petróleo es que empiecen a aparecer buenas noticias para el petróleo, es decir, malas noticias para el resto del mercado, y que tenga una grandísima reacción aquí, deje todo esto como un giro nube, como una sacudida, y por lo tanto empecemos a anticipar cotas más altas como el POC del rango o la parte superior del rango. Pero vaya, de momento lo que hay es control bajista. Bitcoin finalmente retrocedió a la parte baja del rango y a la zona del POC, que lo mandaron directamente hacia abajo. Pero vaya, tampoco con mucha agresividad. Y si esta semana continuamos cayendo, podemos acabar de alcanzar en primer lugar los mínimos y en segundo lugar la zona de bajo volumen de los 57.000.
Si lo miramos en semanal, es básicamente toda esta zona de aquí. Ahora bien, si vemos que abre la semana aguantando esta parte alta del nodo de alto volumen de aquí, podemos ver cómo el precio puede alcanzar nuevos máximos dentro del rango. Y ahí sí que dar esa limpieza final para acabar de caer. Ya que vaya, no creo que esta caída haya tenido la agresividad suficiente para acabar de rematar a Bitcoin. Y luego el bono americano ha cerrado una semana que empezó bastante aburrida, bastante agotada y acabó rechazando bastante fuerte en esta zona de aquí. Ahora bien, si nos fijamos, no ha reingresado dentro del rango porque ha seguido aguantando la parte alta. Por lo tanto, la apertura de la nueva semana es clave. Si vemos que cierra reingresando al rango, sería muy bajista, y si por otro lado la aguanta, podemos ver cómo hace nuevos máximos hasta la zona del POC. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que venimos de una subida muy respaldada por el volumen. Podemos ver la cantidad de volumen que hemos tenido los mínimos. Por lo tanto, puede ser que haya mucha participación en este movimiento alcista. Mientras las notas del tesoro siguen un poco más débiles, aquí no hay tanto un escenario alcista, sino que estamos en un escenario bastante neutro de lateralización en toda esta zona. Aquí es clave observar el precio cuando alcance los extremos del rango, a ver si revierte en esos niveles. Claro, con esto podemos ver que los índices, si bien han tenido cierto alivio, también podemos ver cómo el dólar sigue extremadamente fuerte, castigando a las divisas y castigando al bono. Así que mucho ojo con eso, porque la situación en la Fed sigue sin ser buena y lo veremos para la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.